Hola chicos, esta es nuestra guía número 4 de matemáticas. En este tema vamos a tratar lo que son los polígonos. Los polígonos son aquellas figuras que ya conocemos, lo que es el cuadrado, el triángulo, el trapecio. Todas esas figuras que ya hemos visto anteriormente son las que llamamos polígonos. En geometría llamamos polígono a toda aquella figura que está formada por una línea poligonal cerrada. ¿Qué quiere decir? Que inicia desde un punto y termina en el mismo punto, formando toda un área. Esa área es la que llamamos nosotros como superficie interior. En los polígonos podemos distinguir, primero, las líneas, que son las que conforman el polígono, las que tienen los lados del polígono, que inician desde un punto y terminan en el mismo punto. Luego tenemos los vértices, que son todos los puntos donde cortan esas líneas. Y por último tenemos los ángulos, que son los que se forman con dos líneas. Luego tenemos todo lo que encierra ese polígono que llamamos área poligonal. Existen dos tipos de polígonos. Primero tenemos los polígonos regulares, que son todos aquellos que tienen sus lados iguales y todos sus ángulos también lo son. Supongamos que tenemos aquí una figura que tiene 5 lados. Sus 5 lados van a medir exactamente lo mismo. Y por ende también sus ángulos también van a ser iguales. Si un polígono cumple con estas dos características, entonces el polígono es lo que llamamos regular. Tiene lados iguales y ángulos iguales. Entre los polígonos regulares tenemos estas figuras, que son los más conocidos. Tenemos el primero que ya lo conocemos, el de 3 lados, que es el que llamamos el triángulo. El de 4 lados, que también lo conocemos, que es el cuadrado. Tenemos el de 5 lados, que es el pentágono, el hexágono de 6 lados, el heptágono de 7 lados, el de 8 lados, el octágono. Tenemos el decágono de 10 lados y el dodecágono de 12 lados. Estas son algunas de las figuras regulares más conocidas. Ojo, hay que tener en cuenta que todos sus lados miden exactamente lo mismo y sus ángulos también van a medir lo mismo. Entonces podemos nombrar nuestros polígonos acorde al número de lados que tiene cada uno. Entre los polígonos irregulares son aquellos que no tienen sus lados iguales y por lo tanto tampoco tienen sus ángulos iguales. Tenemos este hexágono, tiene 6 lados, pero podemos ver que sus lados no son iguales. Y podemos ver también que sus ángulos no tienen la misma abertura, por lo tanto tampoco son iguales. Si un polígono tiene sus lados diferentes y sus ángulos tampoco son iguales, estos son los polígonos que llamamos irregulares. También los podemos nombrar acorde al número de lados que ellos tienen. Por ejemplo, tenemos el triángulo de 3 lados. En el caso de los cuadriláteros que tienen 4 lados, ojo, en los regulares tenemos el cuadrado y en los irregulares tenemos los cuadriláteros. Tenemos el pentágono que tiene 5 lados, el hexágono que tiene 6 lados y así al igual que los polígonos regulares vamos a llamar los irregulares. Recuerden, la característica de los polígonos regulares es que sus lados son iguales y sus ángulos también, pero los irregulares tienen sus lados diferentes. Algunos cuadriláteros conocidos son el rectángulo, el rombo, el trapecio y el paralelogramo. Estas son figuras que tienen 4 lados, pero sus 4 lados no son iguales y sus ángulos tampoco son todos iguales. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que vamos a dibujar esta figura. Vemos que empezamos desde un punto y terminamos en el mismo punto y que la figura está formada por varias líneas. Vamos a contar ahora el número de líneas que tiene esta figura. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 lados. Una figura de 10 lados se llama decágono. Y al no tener todos sus lados iguales ni tener todos sus ángulos iguales, porque si podemos ver aquí, este ángulo es diferente, este ángulo es diferente, este ángulo también es diferente. Al no tener todos sus ángulos iguales, es una figura irregular. Y por el número de lados se llama decágono. En el ejercicio que se encuentra en la guía, hay ejercicios similares a este, en el que vas a dibujar varias figuras con varios lados y lo vas a nombrar acorde al número de lados. Y hay varias figuras que ya están dibujadas y lo que vas es a contar los lados que ya tienen y a decir cómo se llama la figura.
Ahora intenta resolver la guía con ayuda de tus padres, de tus familiares, de amigos o vecinos y espero que nos veamos pronto.